Buenos días amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy voy a tocar rápidamente un tema que creo que es importante y que está permeando ahorita en la operación del sistema penal acusatorio. Aquí, sobre todo en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y creo que es importante decir, amigos, que ya de por sí la imposición de la medida de prisión preventiva por parte de los jueces de control está fuera de control alguno, ¿eh? Es decir, los jueces de control la otorgan pareciera de manera sistemática. Y esto lo hemos visto sobre todo en el caso de todas las investigaciones o procesos penales que tienen origen en las agencias del Ministerio Público denominadas de narcomenudeo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que ellos tienen un asunto de narcomenudeo y a solicitud del Ministerio Público, mintiendo el Ministerio Público en el sentido de señalar que la persona en entrevista previa, es decir, el imputado, les dijo que él vivía en un domicilio diferente al que está proporcionando en el juzgado. Y ya con eso el juez, de manera sistemática, da por un hecho que la persona falseó o varió su domicilio. Y esto casualmente está sucediendo en todos los procesos que tienen relación con las agencias de narcomenudeo. Es una manera muy burda y muy torpe de justificar este extremo. Pero además, cabe decir lo más importante, la medida de prisión preventiva no debe de resultar aplicable en estos casos. Y no debe de resultar aplicable porque todos los casos relacionados con el narcomenudeo previstas en la Ley General de Salud, todos tienen como término medio aritmético de la sanción es menor siempre de 5 años. De tal suerte que la pena que pudiera, de que pudiera ser objeto el imputado, pues es una pena que tiene el alcance de obtener un beneficio penitenciario, como sería la condena condicional o cualquier otro que prevea el propio código para efecto de salir en libertad. Y en los mismos términos, al ser el término medio aritmético menor de 5 años, se tiene acceso a lo que se denomina las formas de terminación anticipada del proceso, es decir, el juicio abreviado o la suspensión condicional. De tal manera que sería ilógico o resulta ilógico, incluso yo diría torpe, imponer una medida de prisión preventiva, es decir, mandar a la persona a la prisión durante el proceso, atendiendo a que puede salir en libertad en cualquier momento, ejerciendo cualquiera de estas figuras. Entonces no tiene sentido, además de que debe de prevalecer lo que en materia jurídica se llama la figura excepcional. Es decir, la prisión preventiva debe de constituirse en una figura excepcional. Y esto bajo el principio de no intervención del Estado, que quiere decir que la persona debe de prevalecer o debe de observarse en la mayoría de los casos la libertad de la persona durante el procedimiento. Sin embargo, de manera sistemática no se está respetando esto y se está enviando de manera ilegal a las personas a prisión a llevar el procedimiento. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué efecto tiene esto? Bueno, pues esto ya es una práctica sistemática, como lo digo, únicamente sucede en los asuntos relacionados con el narcomenudeo. Y pareciera que estamos cuidando una cuestión social que sería a lo mejor, no sé si justificable, pero cuando menos entendible. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no es así, porque resulta que las personas, es decir, los imputados en este supuesto, tienen derecho, como ya lo dije, a la terminación anticipada del procedimiento por medio de la suspensión condicional del proceso. Es decir, esta figura se trata de suspender el proceso bajo una serie de condiciones que se le imponen al imputado y se le da la oportunidad de que en el término, pongamos de ejemplo 6 meses, no llegara a incurrir en algún delito, pues entonces se sobresee el juicio como si nunca hubiera existido y la persona no tendría incluso antecedentes. A ese grado lo establece la propia legislación. Sin embargo, lo que está sucediendo es que al solicitar esta figura, que cabe decir la figura de la suspensión condicional, solamente establece 2 requisitos para que pueda ser procedente. El requisito de que el término medio aritmético de la sanción sea menor de 5 años
y el segundo de que el imputado no hubiera quebrantado las condiciones impuestas en una suspensión anterior. De tal manera que en la mayoría de los casos se satisfacen estos extremos y el juez está obligado, no es una potestad del juez otorgar esta figura, el juez está obligado a hacerlo porque es un derecho que establece la propia ley y no deja al arbitrio del juez esta situación. Es verdad que la propia ley establece que el Ministerio Público puede oponerse, pero dice de manera fundada, es decir, el Ministerio Público deberá razonar y fundar el motivo o la razón por la que él, digamos, se opone a que se otorgue esta figura. Y de no ser así, pues entonces el juez está obligado a otorgarla. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia ya en varias resoluciones que vienen incluso del sistema anterior, nos ha dejado claro qué es lo que se establece por, digamos, de manera fundada, la oposición de manera fundada. Y creo que no hay discusión y resulta ocioso entrar a esta explicación. Y si no se satisface ese extremo, pues entonces el juez está obligado a otorgar esta suspensión. Sin embargo, no se hace. No se hace, ¿y qué efecto tiene esto? Pues tener a la persona privada de la libertad en un reclusorio de manera completamente ilegal y contraria al espíritu del propio sistema. Pero ¿por qué se hace? Me pregunto yo como litigante, pues después me doy cuenta en la práctica que resulta que de manera posterior las personas, los familiares de estos imputados reciben llamadas por medio de terceros, quienes les dicen que hay un arreglo con la gente del Poder Judicial e incluso con los ministerios públicos para efecto de solicitar de nueva cuenta la suspensión del procedimiento o alguno de estos beneficios y que el juez estará de acuerdo en él, lo va a conceder, pero siempre y cuando se paguen las dádivas o las cantidades que se piden. Y hemos visto cómo algunas de estas personas pues han accedido a este tipo de pagos, a este tipo de dádivas, que no es más que corrupción, y casualmente hemos constatado que en una audiencia que se lleva de manera posterior y muy rápido, resulta que lo agendan de manera increíble dentro de 2 o 3 días y pues han accedido. El Ministerio Público ha solicitado, la defensa ha solicitado esta misma figura, el Ministerio Público no se opone y el juez lo concede. Entonces nosotros estamos convencidos que este triángulo oscuro que se está formando debe ser atacado por nosotros los abogados. Debemos de no permitir que estos mequetrefes del derecho traten de adueñarse de nueva cuenta del sistema, porque va a ser lo mismo. No tendría ningún sentido que hubiéramos cambiado el sistema mixto por el sistema penal acusatorio, que es un sistema que exhibe y que exige a estos funcionarios trabajar a la luz y no en lo oscuro de sus oficinas. Sin embargo, si permitimos que vayan encontrando las fórmulas o los modos de corromper y de volver a las mismas andadas, pues creo que no es lo viable. Por ello, amigos, yo considero que es importante mencionarlo, combatirlo y desde luego no resultar un grupo de abogados, agachones, sino al contrario, salir y hacer valer nuestro punto de vista y desde luego exigir al presidente del Tribunal Superior, al licenciado Francisco Mendoza, que intervenga en este asunto, porque yo considero que él es una persona con mucho prestigio y desde luego estoy seguro que el licenciado Francisco Mendoza pues no tiene conocimiento de esto, porque si lo tuviera, estoy seguro que estaría combatiendo este tipo de actos de corrupción. Esto se da en el punto medular de los jueces de control, quienes están, adueñando de esta parte, están manipulando los procesos y esto puede tener repercusiones de alcances insospechados. Por ello, yo los invito a que no dejemos que esto suceda y defendamos desde luego nuestro medio laboral, nuestro medio profesional y lo hagamos con firmeza. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.